Bueno, Noticias del Sol ha aprendido aquí la cabina. Algunos se lamentan, hablan de las dificultades que se generan al gobernar. Hay otros que están de risita. Y otros se ofrecen voluntariamente si tienen que volver, ¿verdad? Claro. A coger Sí, fuerte. Hace falta. Claro. No, hay otros que están de risita. Pero bueno, señores, miren, esta semana también. Nos vamos a analizar un poco lo de salud pública primero. Sí, pero espérate. Porque yo sé que tú Los quieres hombres hablar no, de pero él quiere hablar de educación. Vamos a esperar ¿Sabes? que los demás integrantes de este equipo Ok. lleguen para que ellos también puedan debatir, dar su ¿verdad? punto de Es vista. válido, Maylin, Como usted diga. Yo soy una coordinador. persona inclusiva. Yo lo sigo a usted, Yo adelante. lo veo de esa perspectiva. Bueno, esta semana, el miércoles, se efectuaron las elecciones de la ADP, que es la Asociación Dominicana de Profesores, en la que, por decirlo así, se enfrentaron dos planchas, ¿no? La plancha de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, representada por el profesor Eduardo Hidalgo, del Partido de la Liberación Dominicana, y una segunda plancha que encabezaba Juan Núñez, y que bueno, ahí estaba la corriente magisterial Peña Gómez, que es la del PRM, con su ex presidenta de la ADP, Xiomara Guantes, que ni siquiera pudo acceder a la reelección. No que perdió la reelección, sino ni siquiera que la pudo presentar. Ahí estaba también la fuerza magisterial, que es la corriente de la fuerza del pueblo, y otras corrientes, ¿no? Digamos que habían algunas 5 o 6 corrientes unidas en una alianza en contra de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, como ya dije, representada por el profesor Eduardo Hidalgo y por el PLD. Bueno, la cosa es que esa sola corriente magisterial, la Eugenio María de Hostos, ha ganado la presidencia nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. A pesar de que ciertamente la mayoría de las seccionales, ¿no? Fue ganada por esa alianza, esa gigantesca alianza, porque maña fuera que no resultara en algún tipo de beneficio, pero sí que la presidencia, la principal candidatura la ha ganado el Partido de la Liberación Dominicana y la corriente Eugenio María de Hostos. Ahí hay una lectura clara que los propios funcionarios del gobierno, los propios oficialistas, han comenzado a dar ya algunos análisis, Millicent y Liz, sobre la desorganización que existe en términos inclusive de militancia propia Yo en creo el PRM. que, perdóname Yuri, que más que desorganización, como tú le llamas, ha sido un claro mensaje Sí, no, de claro. las bases del PRM. Bueno, esa desorganización, Liz, disculpa, se visualiza en falta de gestión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Falta de depende. gestión. Yo creo que ha sido un mensaje, por lo menos particularmente, y me voy a tirar al suelo diciéndolo. Yo creo que ha sido un mensaje claro de las bases del PRM y el discurso generalizado que hay con la mayoría de funcionarios. Y tengo que, lamentablemente, ¿Pagó el hablar... precio Furcal por eso? Bueno, lamentablemente es quien representa lo que es la educación en la República Dominicana al día de hoy, quien es parte de nuestro partido y tiene uno de los ministerios más grandes del Estado Dominicano, y verdaderamente El hay un más. rechazo de la dirigencia del PRM, no de afuera, de la dirigencia del PRM, y me atrevo a decirlo muy honestamente, quizá en deprimenta de mi partido, pero es un mensaje claro y es un mensaje también a los líderes de mi partido, al presidente, a la secretaria general y a todo ese núcleo partidario, de que hay que revisarse. Hay que revisarse porque yo particularmente creo que los gremios deberían de despolitizarse. Eso no debería de estar mezclado para nada con la política, pero eso sería, como dijo un legislador, nadie vive en Suiza. No, pero, No, pero y nunca ha sido así, ni siquiera en los países de América Latina con mayor cultura sindical, como por ejemplo Chile. Sí. O No, los países de Latinoamérica Sudamérica, completa, correcto, es los países de politizado Sudamérica, completamente. Vuelvo y te digo, los sindicatos yo creo responden a una línea por lo menos ideológica, aunque sea, ¿no? Particularmente para mí eso debería de despolitizarse completamente. Sin embargo, esa no es la realidad, pero yo lo veo como un claro mensaje de la dirigencia del PRM hacia los líderes del partido. yo tengo dos versiones sobre eso. Primero, y quiero comenzar por donde terminó Liz, que yo también, o sea, me llama la atención como ya de manera abierta, reconocemos
que ya los partidos políticos están metidos ahí, que ganó el PLD Claro. y el PRM Pero es que y eso sus siempre- aliados. pero es que eso siempre ha sido Sí, así. ha sido así, Yuri, En pero todos los en gremios, algunos señores. momentos, en algunos momentos se ha querido guardar las formas, y el que siempre haya sido así no quiere decir que eso sea lo más correcto. ¿Por qué? Y lo hemos sabido y lo hemos vivido. ¿Por qué, Porque amor? siempre cuando hay temas educativos va a incidir mucho dependiendo de qué facción o qué partido está dominando la ADP y de qué partido político es el ministro. Y aquí hay temas que están enfocados de manera politiquera simplemente porque son temas de partido. Pero Millicent, Cuando pero cuando son aliados, cuando es el mismo partido que tiene la ADP y tiene el ministerio, ustedes ven que todo lo que hace el gobierno está bien. Ahora, cuando es contrario, desde la ADP se hacen hasta huelgas políticamente dirigidos, simplemente De todos por los hacer partidos. oposición política. Millicent, En pero- todos los Y no lo partidos. estoy diciendo por un solo partido, eso es así. Entonces, ¿cuál es mi problema con eso, Yuri? Independientemente de que siempre haya sido así o de que en Chile y en Suiza sea así. Mi problema con eso es que la institucionalidad y los intereses que deben de primar en el sector educativo, que son los intereses del magisterio, por ejemplo, en el caso de la ADP, o de los estudiantes, en el caso del MINER, independientemente de qué partido sea, tú sabes que eso se contamina cuando los intereses políticos partidarios se ponen de primero. Pero eso era solamente... Eso no vivimos en Suiza. Eso era solamente Bueno, una pero- introducción. Pero y se contamina también cuando vienen independientes y supuestamente no defienden ningún tipo de interés, No, más que no, el de la porque- clase magisterial, y hay intereses por debajo. Entonces, no podemos tampoco decir eso, porque, por ejemplo, hay que recordar el año 2016-2017, el enfrentamiento que tuvo la ADP con el Ministerio de Educación, cuando el Ministerio de Educación hizo limpieza. ¿Ustedes no recuerdan? ¿Y quién claro, era, sí. ¿y quién era el ministro? Andrea Navarro. ¿Y quién era el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo? ¿De un mismo partido? Sí, pero por Entonces- eso no, porque, entonces, porque lo que- en los lo que- partidos pero hay de un mismo partido y facciones. un mismo grupo. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, ok, por eso no, Yuri, por eso no, porque es que en los partidos hay bueno. tendencias, hay facciones. Ahora hay tendencias y y facciones. más el Bueno. PLD, que es un No, partido que se ha ido pues, segmentando pues, mucho. entonces- o por pues, lo menos entonces, estuvo muy segmentado en un momento. Había muchos proyectos presidenciales, mucho liderazgo, etcétera. Pero bueno, a lo que me quiero referir, pero de verdad no quería dejar pasar por alto eso, porque ya lo decimos así, abiertamente, sí, fue el PLD que ganó, fue el PRM Bueno, que pero en el perdió, CODIA ganó el no PRM, pasa por nada. ejemplo. Pero está bien, porque esta crítica no es solamente a la ADP, es a todos los gremios. A Porque todos los desde mi gremios. humilde punto de vista, los gremios pierden en sí Su sus esencia. objetivos y sus esencias cuando no priman los intereses de las clases que representan, sino los intereses político-partidarios. Estoy de acuerdo, pero esa es mi creo que- observación. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que el debate, Mili, también tiene que ir en torno a que la identidad y los objetivos de los gremios no es lo que eran los años 70. No es lo que eran los años 80. Sí, sí, Si tú, exactamente. sí, ahora, y no lo digo en... Pero está cuando bien. eran más efectivos. ¿Y tú No, crees no, que no, está no, bien? Cuando claro. tenían más poder. Bueno, pero porque la realidad política era otra. Estábamos en una guerra fría, por ejemplo. Entonces tenían más poder porque se representaban los gremios. ¿Tú saben qué? En acciones políticas. ¿Por qué los gremios tenían Pero mucha no más pa- influencia en pero los no- años pero 70, no 80? partidarias, Claro porque que, lo pero ven político acá, es pero por todo, ejemplo, pero político es todo. no, Yuri pero Enrique, espérense. no vamos a discutir ni hablar alto. No, ni a nadie aquí. pero déjame yo recapitular un poco de la historia, y decir, por ejemplo, María Teresa Cabrera, que fue presidenta de la ADP. Excelente presidenta. Excelente presidenta de la presidenta ADP. de la ADP. Tremenda en términos de pedagogía. Una cosa brillante. Pero fue la izquierda que la llevó a ella a ser presidenta de la Sí. ADP. Fue la izquierda que la llevó a ella a ser presidenta. Y ahí no habían intereses representados de la izquierda. Sí, bueno, que las formas, es verdad, como tú dices, pudieron haber sido mejores. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, los gremios históricamente han tenido muchísima relevancia porque han tenido acciones políticas. Y ahora los gremios se han convertido un poco más en corporaciones. Sí. Un poco más, no mucho, Yuri. Ah, sí, bueno, algo, pero ahí tú ves que el debate también es una evolución del propio gremio. Claro, pero como te decía, fueron más exitosos, por lo menos desde el punto de vista de la defensa de los intereses de sus representados y de sus representadas. Es más exitoso cuando prima, insisto, el interés de los gremios como gremio y no de los gremios como una extensión de la hoy Partidaria. corporaciones político-partidarias. Y para referirme a lo de la O ADP y independientes, darle, de y darle sociedades la civiles. bienvenida. O sí, claro, porque Que entra- es válido. de derecha, de izquierda, del PLD, del PRM, de la FUP, cualquiera son intereses. O sea, mi crítica no
no pretende ser sesgada en ninguna dirección ni en ningún sentido, es todo, independientemente de quién diciéndole sea. la FUPU porque el neto no está aquí. La Pero fuerza eso es despectivo. El otro día alguien también me dijo así. Yo dije, no, porque el PLD y la FUPU. Y me dijo, ¿cómo que tú dices la FUPU? No es así que se dice. Oye, a mí me gusta cómo se oye la No, FUPU. si estoy siendo ofensiva, me dicen. Cuidado, que y yo algunos lo, le dicen la FUPU. y yo lo cambio. Pero bueno, con lo del ADP tengo dos versiones. Una tiene que ver justamente con una lectura política. Y me la compartió un intelectual. Él decía que ahí se dieron pactos bajo la mesa, porque tú sabes que el ministro de Educación en un momento perteneció a un partido político justamente de izquierda, del que son justamente Juan Núñez y María Teresa. Correcto. Y que no terminó eso en no tuvo un buen desenlace y que él prefirió que ganara el PLD y no que ganaran sus ex compañeros de izquierda. Y eso, de hecho, si ustedes entran a Centro y buscan un artículo de Manuel Salazar, que es del Partido Comunista Dominicano, se llama Llorar o Reír con las elecciones de ADP, van a poder encontrar un poco de análisis en esa dirección. Y otra versión que tengo, que es de un campesino, un profesor campesino de Villa Altagracia, es que te dijeron que eso, más que contra el gobierno, es contra el mismo ministro, según decía él, Sí, así es. que están descontentos, los maestros no se sienten contentos, están muy disgustados con lo que pasó con el concurso, dice que eso fue adrede, que eso atenta contra ellos y contra ellos, y están contentos y dieron un voto Lo que de pasa es castigo. que yo te voy a decir una cosa, es que cuando tú te refieres a cualquier ministro o cualquier director de alto rango, tú te estás refiriendo al gobierno indirectamente. Lamentándolo mucho. Eso es una realidad que tienen que asumir todos los Liz, presidentes. pero hay cosas que pueden ser dirigidas al gobierno de manera particular y ¿Y a otras quién pueden le tener afecta? un descontento Claro, con un Mili. ministro en sí, con Sí, un pero ministro ese en sí. descontento, como dice Afecta. Lisa, al final de cuentas hace metástasis, ¿tú entiendes? Claro. Sí. Porque tú estás hablando del 4% de la nación, el ministerio más grande de este No, y país. estamos hablando de un ¿Entiendes? ministerio. El mayor empleador. No, y estamos hablando de un ministerio. Ahora hay que ver la cosa. Estamos hablando de un ¿Entiendes? ministerio que, con todo el respeto del mundo, el presidente, mi presidente, el presidente de todos los dominicanos, tiene que tener ojo en ese ministerio, porque ahora mismo la educación es fundamental para el Claro, país. así es. Hemos pasado el tema de salud pública en cierto sentido. Independientemente de los comentarios de la oposición, la gente ha asimilado las medidas que se han tomado fuera de lo que es el COVID. Sin embargo, la educación ahora mismo debe ser el ministerio que debe de primar en todos los escenarios del gobierno central. Bueno, y dice la reforma que van a agravar la educación, a subirla un poquito más y los impuestos. Muy buenos días, Susi Aquino Gotro. Muy buenos días, chicos. No sé qué dijeron de mí mientras yo no estaba, pero en su boca Te quedo. defendimos, te Te lo defendimos. puedo- te lo Sí, puedo sí, decir. fue una La defensa. original. Te lo Bueno, puedo decir, sí, presentábamos sí. el segmento al sol y decíamos que lo Sí. hacíamos en un estilo muy particular, ese segmento, como solamente hace Susi Aquino Gotro, que es la versátil, la Muy auténtica bien. versátil, Y y que original, además sí. es de este sol de los sábados. Claro, Del porque, Dream Team. porque Exacto, hay, del Dream Team de la radio. hay dos miembros de este sol, uno presente y uno ausente, que han querido atribuirse ese título. No. Pero No, nada. no. Bueno, uno se lo ha querido atribuir y al otro se lo han querido atribuir por ok. su labor en otros medios también, donde habla de algunos pero temas que uno dice, oh Cristo. No es que estamos en 80 grupos de WhatsApp, ya no cabe un grupo en común de WhatsApp más. Pero miren, señores, sorprenda o no sorprenda este tema de la ADP, y más que de la ADP, de la relación de partidos políticos con organizaciones gremiales. La realidad es que en este país, para espacios de poder y hasta para espacios sencillos que ni siquiera son de poder, o uno cree que no son de poder, el que no tiene un padrino le es difícil llegar. Y el que no viene con un padrino se lo agencia en el camino. Porque los intereses y los grupos siempre buscan que haya alguien en cada lugar que les represente y que hable por ellos. En la UAS, en las elecciones de los comités de estudiantes o asociaciones, no sé exactamente cómo es que se le llama, es la misma historia. En algunas organizaciones educativas superiores privadas, pues creo que es un poco diferente, aunque también Pero es parecido, hay influencia. muy parecido. Hay influencia política. En el momento en que yo estudié, no estuve muy inmersa en este tipo de cosas porque la carrera de comunicación social
pues el comité de estudiantes, el primer comité de estudiantes que se hizo en mi universidad fue presidido por nosotros, o sea que era la primera vez, el primer ejercicio que se hacía en ese momento. En mi caso, Susi, que gané 2 elecciones en la Pucamaima, que fui secretario general del Comité Estudiante de Derecho. No, ahí es que hay política. No, ahí realmente las cosas sí que no se politizaban, porque las planchas siempre había de todo tipo, ¿verdad? De partidos. Sí, pero sí que muy activo. Sí que en los discursos éramos muy virulentos a veces. Y en todos los espacios siempre es así. Siempre hay grupos que hablan por usted y buscan favorecerle o desfavorecerle para ocupar una posición. Lo importante es en este tipo de situaciones y de espacios de toma de decisión es que haya un contrapeso con el cual trabajar. Y ahora el Ministerio de Educación, para bien o para mal, lo va a tener. Porque va a tener un gremio presidido por dirigentes de el que ahora es el partido de oposición, donde van a tener que hilar bien fino y tener mucho más cuidado que si hubiese ganado la corriente del Partido Revolucionario Moderno. Aunque el Partido Revolucionario Moderno tiene una característica de que entre ellos mismos, cuando algo no les gusta, también se lo hacen saber a los mismos dirigentes. O sea, es un tema de una disciplina distinta a la que se supone que tenía un desorden organizado internamente el Partido de la Liberación Dominicana, que hasta hace en las pasadas elecciones era quien dirigía los destinos del país. Sin embargo, lo que tiene que abocarse el Ministerio de Educación en este momento, aparte de esos retos de hilar fino de una oposición al frente del ADP, que es un gremio con mucha fuerza y con mucha capacidad para ayudar o destruir los procesos educativos que puedan venir dentro del trayecto de este y los venideros años escolares, es a seguir cumpliendo con su gestión y a seguir mejorando su gestión con todos los frentes abiertos que hay, que si Miguel Ortega salió llorando otra vez con un show que iba a taxear, que si los procesos de compra, que si el almuerzo y desayuno escolar en la jornada extendida, que es un tema que ha dado mucho de qué hablar y que tuvo que salir al frente el INAVI en esta semana a anunciar cuáles han sido los pasos en relación a este sentido, que si el coronavirus y cómo el coronavirus impacta en la recesión de estudiantes en las clases de manera presencial. Entonces, estos son los temas a los que tienen que acotar. El desayuno escolar, quiero detenerme un poco ahí, el almuerzo escolar en la jornada extendida, porque precisamente como les comentaba, esta semana una de las tantas instituciones, como ustedes mencionaban antes de yo llegar, que tiene el Ministerio de Educación, que es, si no el más grande, uno de los más grandes ministerios del país. Recordemos que también está el Ministerio de Salud Pública, que aunque ahora está dividido con el Servicio Nacional de Salud, que es el que tiene a cargo la responsabilidad de toda la red de hospitales, siempre se ve el sistema de salud como un todo, porque se tiene la visión de antes del proceso de división, que es sumamente amplio. Nosotros que trabajamos 6 años allí conocemos lo extenso que es la red de Salud Pública de República Dominicana. Y pues el INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, estuvo explicando todo el proceso que ellos están llevando para iniciar el servicio de almuerzo escolar en esta semana en la jornada escolar extendida, para el cual se hizo una licitación con una cantidad de oferentes, pues como todo proceso, se supone, ganaron quienes cumplieron con los requisitos, se escogieron que quienes cumplieran con los requisitos fueran los más próximos a las escuelas para poder entonces cumplir con esta obtención de habilitación para que las empresas puedan dar estas raciones a los estudiantes. Esto es importante en momentos de pandemia, en momentos donde la gente tiene mucha necesidad económica, donde no sabemos qué más necesidades económicas vienen en lo adelante por el cuco que tenemos con la posible reforma fiscal y esa bola que nos tiraron, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hasta la industria del cine que está pujante en el país, está alarmada, y los diferentes gremios del cine están construyendo
una respuesta que darían de manera conjunta. Entonces, pues es importante que cada ministerio, que cada gobierno se centre en hacer su trabajo y no en ver los temas políticos, enfrentar los temas políticos que vienen, pero estar con el ojo avisor en hacer las cosas bien. Cuando usted hace las cosas bien, pues entonces no tiene regularmente problemas, aunque algunos ya liberados de responsabilidad en el caso de Brecht dicen lo contrario, que hicieron las cosas bien. Uy. Bueno. Y tuvieron situaciones. Tuvieron situaciones. Bueno.